esconderá orando. Descansar en el Señor, las penas mitigar, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Era la una de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Era la una de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Les bendecimos, les abrazamos en la distancia y esta vez con el estudio bíblico a cargo de nuestra pastora Mariela Díaz Delgado. Sean todos bienvenidos. Qué bendición volvernos a encontrar escuchando nuevamente la palabra del Señor, quien nos estará ministrando de una manera especial. Con esta prédica vamos a estar pisando terreno santo. Unas horas antes del sacrificio de Jesús, ¿qué estaría ocurriendo en el alma humana del Señor? Dios ahora corre el velo para descubrir lo profundo de su ser. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, sin que ninguna de las dos afecte a la otra en ningún sentido. Es decir, su humanidad no disminuyó en nada sus atributos divinos, ni su naturaleza divina tampoco potencializó ninguna de las capacidades humanas de Jesús. Amados, esto es maravilloso. Jesús era tan divino como el Padre, tan divino como el Espíritu Santo de Dios, tan humano como tú y como yo, pero sin pecado. Oh, gloria al Santo, sin pecado. Jesús oraba fervientemente, sudando gruesas gotas de sangre mezcladas con sudor, en unos momentos de gran angustia. La gente, al escuchar la palabra, muchas veces tiene pensamientos contrarios al respecto y dicen: yo lo haría mejor, yo predicaría mucho mejor que esta persona, y lo dicen por falta de humildad. Muchas veces pierden la bendición con esta actitud. Y otros, quienes oran por los enfermos, son criticados porque dicen: el poder es cuando levantamos las manos y todos caen bajo el poder de Dios. Obviamente, amados, que esto es maravilloso, pero yo prefiero orar exaltando al Dios Todopoderoso, quien hace los milagros, porque el nombre de la estrella es Jesús. Se reconoce quién es el que brilla cuando oramos. No sé si tú lo has percibido,
pero la oración está bajo ataque del diablo hoy más que nunca. Oh Santo, el Señor ayude a su pueblo en este tiempo delicado. Es serio lo que acabo de decir. Esto debería preocuparnos a todos los que escuchan este mensaje. No sé si lo has experimentado, pero los que amamos a Dios sabemos que hay un ataque de parte del infierno, de parte del mundo de las tinieblas, contra la vida de oración de la Iglesia de Cristo. Atendamos a esto. Al diablo no le importa que seas un mega teólogo en la Biblia y no le preocupan las multitudes dentro del templo. Adoramos al Cristo del Getsemaní. El mayor peligro contra el infierno, contra el diablo y sus demonios, es un hijo de la luz que esté de rodillas, amado. Esto es lo que teme el enemigo. Jesús acostumbraba a orar en este lugar. Una escena dolorosa. El último día antes de la terrible pasión de Jesús en la cruz. Los grandes avivamientos no se han dado cantando, mis amados. Los grandes avivamientos vienen cuando personas que han pasado por este lugar se levantan con valentía para pagar el precio y servir a Dios viviente, aleluya, con sinceridad, consagración. Cuando la iglesia se postra en humillación de rodillas, viendo la grandeza y nuestra pequeñez, elevando un clamor por los que se pierden, y a la vez reconociendo ese sacrificio de Jesús en aquel madero, el diablo ha desatado una guerra descomunal. Un hermano puede ver su celular 2-3 horas y permanecer allí aún más tiempo. Pero analicemos cuánto tiempo ha pasado esta persona en la presencia del Señor. Si a ti se te ocurre orar y orar, inmediatamente empiezas a sentir un peso, un ataque del infierno sobre ti. Si convocas al pueblo a cualquier otra actividad, la gente llega por multitudes y llegan hasta los que no están invitados a estas actividades. Pero invita a un servicio de oración y observarás cuántos llegan. La iglesia que ora está bajo ataque, pero tendrá grandes victorias. Amados amigos y hermanos, la iglesia no puede estar dormida en estos momentos. Satanás está agotando todos sus recursos, porque el día que Satanás saque a los cristianos de la oración, ese día la iglesia se convierte en un grupo de gente vacía, un grupo de carnales, peligrosos, de mala influencia. Iglesia que será convertida en un cementerio sin discernimiento espiritual, llevado por doquier viento, por cualquier doctrina de error. Pero un hombre, amados, una mujer de rodillas, entendidos en esto, si el enemigo trata de meterse a la iglesia, será descubierto por personas que han estado pagando el precio, aquellas personas que se acercan al Señor para ser llenos de su espíritu. Estas personas van a detectar cuando el enemigo intenta acercarse, antes que arrase con las iglesias, con las familias, antes que arrase con la empresa, con el barrio. Eres un peligro para las tinieblas, amado.
porque los que te rodean estarán guardados por el centinela, estarán guardados por el atalaya, estarán protegidos por el intercesor que está librando grandes batallas en este jardín del Getsemaní, ese jardín que hacía florecer con sudor y sangre, recibiendo el bálsamo de vida en medio de la oscuridad tenebrosa. El clamor del Getsemaní, una explosión que irrumpe desde el alma en mortal angustia y que trasciende hasta los cielos y toca el precioso corazón del Padre, amados. El sublime anciano de cabellos como nieve, el gran yo soy, tocado por el llanto de un alma entristecida que libra a multitudes del infierno por generaciones. Mateo 26, versículo 37. Leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. El eco de los gemidos del santo envolvía los aires de la noche oscura, amados. En este lugar, la oración constante e intensa de Jesús en el monte de los olivos significa, amados, renunciar al yo. A través de la humillación y el quebrantamiento bajo cielos abiertos, todo Dios estaba en Cristo y aún está en Cristo. Esto es impresionante, donde se manifestaba una angustia asfixiante en un corazón mortalmente triste. El lamento de dolor se apoderó de nuestro Salvador, una manifestación sincera de la humanidad del Santo Hijo de Dios. Lo primero que expresa Jesús al Padre es diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú. Quería decir al Padre qué dolor va a causar esa corona de espinas, qué dolor impresionante los golpes en mi espalda, qué dolor intenso será esa lanza en mi costado. Padre, no permitas que el látigo de Roma golpee mi cuerpo. Amados, en esta angustia no era tanto el temor de lo que él iba a recibir en su cuerpo, porque él ya había anunciado y sabía que venía a morir, venía a este mundo a sufrir por la humanidad. Pero dijo el Señor: no se haga mi voluntad sino la tuya. Amados, porque la angustia más terrible que el dolor físico era llevar la angustia de la gran separación eterna de los hijos de la tierra que se alejan de esta salvación tan valiosa. Momentos después de sus heridas y golpes en su cuerpo ensangrentado, mis amados, estos gemidos de parte de Jesús desde lo más profundo de su corazón conmovía el corazón de su Padre. Mateo 26, versículos 29 al 31. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Gloria al Señor. Versículo 33 al 34, versículo 39. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y en el versículo 39 está escrito: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Gloria al Santo, aleluya. Podemos interceder porque llevamos las marcas del Santo en nuestro cuerpo, amados. Pablo, el apóstol, dijo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Su intensa oración estaba bajo ataque del diablo. Era algo muy serio lo que estaba el Señor pasando en el huerto del Getsemaní en estos momentos. Una guerra total bajo oscuridad tenebrosa. Si Jesús no paga el precio, amados, ese precio incalculable, no estaríamos nosotros aquí ahora escuchando esta palabra de vida, una palabra que penetrará a lo más profundo de nuestros corazones. Aleluya. Entonces ya seríamos en el infierno otros, hundidos totalmente en el fango otros, en la desesperación. El hombre poderoso en oración no se detiene ante el sufrimiento, ante el problema, porque dice: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Gloria a Cristo, gloria a Jesús, el Rey viviente del Getsemaní. Jesús, amados, en total angustia allí pudo vencer porque permanecía en comunión con el Padre, en oración, de rodillas constantemente. Mateo capítulo 26, versículo 40 al 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú no oras, fracasarás. Si tú no pagas el precio en oración, estarás hundido en una realidad de angustia. Todos los que han caído han dicho con tristeza: me descuidé de la oración. Esa es la respuesta cuando vienen a consejería y han vuelto atrás. ¿Cuál fue el motivo de volver atrás? La falta de oración. Y dicen: mi empresa me quitaba el tiempo. La distracción del mundo me llevó a volver atrás. El trabajo, el estudio, el deporte. Precioso pueblo, atiende primeramente a tu Dios, que te ha dado todo esto. Para hacer su obra, amado, se necesita unción y presencia. Se necesita fuego de Dios. Jesús, todo Dios en un cuerpo humano, oró como nadie ha orado jamás. Volvió y vio a los discípulos otra vez durmiendo. Y Jesús, entristecido, ya no se molestó por despertarles. Les dejó. Su sudor caía por tierra, con sangre, en total angustia. Todo su ser en acción ferviente, cuerpo, alma y espíritu envuelto en la gloria. Amados, hay gente que no sabe si está orando o está durmiendo. Y muchas veces la respuesta es: me dormí porque estaba posiblemente en el espíritu, en un éxtasis. Malaquías capítulo 2, versículo 13. Oseas capítulo 5, versículo 15. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor.
Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y en Oseas 5:15 está escrito: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Así como se durmió Pedro y los otros discípulos, muchos quedan dormidos al iniciar, amados, esta jornada de oración que es tan importante. En estos momentos que Pedro y los discípulos se durmieron, entonces Dios envió un ángel para ayudar a Jesús en oración. No estás solo en la oración, amados. Dios está a tu lado en estos momentos. Cuando Jesús estuvo fortalecido en el Getsemaní, se puso en pie para caminar hacia la cruz. Bendito sea el Santo de Israel, amados. Oh, gloria. Era el mismo Padre en la persona de Jesús, caminando hacia el Calvario. Jesús dijo: yo y mi Padre uno somos. Todo Dios estaba en Jesús y está en Jesús. Jesús mismo, aleluya, tuvo que postrarse de rodillas en Getsemaní, porque en su carne se estaba angustiando y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, mortalmente triste. ¿Por qué multitud de cristianos con ministerio caen? Porque dejaron de orar. ¡Qué peligro, amados! Si no oras, caerás, fracasarás, serás un perdedor. Ahora, en este tiempo, si oras al Creador, amados, hay privilegios grandes. Las cosas que te eran difíciles van a llegar muy pronto, porque es un tiempo final. Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Clamar, interceder, amados, es estar despiertos mientras otros duermen y están reposando, porque el intercesor está velando por su protección con temblor, bajo la unción y llanto profundo. Getsemaní, el lugar de la agonía. Getsemaní me habla del sufrimiento de Jesús. Su agonía comienza allí, oh gloria. Getsemaní significa prensa de olivos. Esto habla de la pasión de Cristo. Getsemaní, huerto de olivos. Su aceite escurrido nos cubre y nos da vida. Su aceite escurrido nos protege de una manera tan especial para avanzar. Jesús se sometió a la prensa del Padre para que brotara el aceite, que es el mismo Espíritu Santo. ¡Aleluya! Las características del huerto del Getsemaní. Allí es el lugar donde se tritura la semilla de oliva para extraer el aceite. Son semillas duras, solo se puede triturar en una prensa. El huerto del Getsemaní, huerto de la obediencia, huerto de la separación. Allí toma el Padre su fruto para triturarlo y así atraer el aceite de la salvación, amados. ¡Qué glorioso es esto! La maravilla del Padre. Un cuadro tan hermoso, tan sublime. Jesús, en su máxima angustia, expresa a sus discípulos su estado emocional. Y le fueron indiferentes hasta dormirse en la oración. ¡Qué lamentable, mis amados! Allí Jesús sentía morirse de tristeza y angustia.
Jesús 3 veces santo, 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 inmaculadamente pulcro, aleluya, perfecto. Jesús no quería zafarse de la responsabilidad de pagar el precio por nosotros. Solo en su humanidad tenía gran temor al sufrimiento en su humanidad, amados. Y también la gran presión por los ataques de las potestades que le rodeaban, pues iba a morir por toda la humanidad. Porque él ya lo había dicho en el libro de Juan, capítulo 10. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso hoy nuestras copas están rebosando de aceite. Allí en Getsemaní se dio el acto de redención más grande que ha visto el universo, cargando con todo el peso del pecado de la humanidad. Era grande la opresión, era grande esa presión del santo. Una presión emocional, un estrés tan grande que presiona el corazón. Cuando los capilares sanguíneos explotan por la presión, literalmente por la presión, amados, esa sangre que se libera va a los poros, que literalmente hizo sudar sangre al santo. La oliva prensada en Getsemaní, bebiendo de la copa el santo, amados. La copa es la ira de Dios. Esto hacía más grande su dolor por liberarte a ti y a mí. Era su Padre amado, con quien tenía una comunión perfecta. Jesús literalmente tenía que beber su ira. El Padre le decía: hijo, no hay otra manera para librarles a ellos. Pero Jesús decía en obediencia y humildad: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y bebió la copa, la tomó con dolor. En el Getsemaní murió a su propia voluntad, aleluya. Tomó la decisión, una radical obediencia, y el Padre pone el sello de su amor. Jesús se dirigía a su Padre diciendo: Abba, Padre. No es suficiente, amados, llamarle Señor, sino rendirse a ese Señor precioso. Tú decides qué hacer con tu vida. Dios da libre albedrío a la humanidad. Necesitamos a Jesús dentro del trono de nuestra vida. Si un día llamaste a Jesús Señor, amados, te metiste en un lío, porque Jesús ha venido a causa de tus palabras, como ocurrió en el libro de Daniel capítulo 10, versículo 11 al 12. Y me dijo Daniel: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de esas palabras, amados, vino Jesús y viene a tu corazón para hacer una obra maravillosa. Lamentablemente, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Lo dice el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados, necesitamos no solo conocer a Jesús como nuestro Salvador. Es urgente que le conozcamos también como nuestro Padre, como nuestro amo y como nuestro Señor, amo y Señor.
Si quieres disfrutar de esa comunión, de esa relación íntima con el Padre, ese lugar donde debes morir a tu propia voluntad, amados. Recordemos, el Getsemaní es el lugar donde debes morir a tu propia voluntad. Allí es el lugar donde se prueba tu obediencia. Ejemplo, Dios dice, rompe con esa relación que no te conviene. Quizá te va a doler, amado. O te dice, deja esa amistad. No aceptes esa oferta. Y Dios te está llevando en ese momento a entrar al Getsemaní, a tu Getsemaní. Te tiene que doler. No tendrás vida sin muerte, amado. Una completa muerte para que tengas resurrección. Iglesia, ¿por qué crees que es tan difícil obedecer? Te lo diré. Porque aún crees que tienes derechos. Pero dicen, es que tengo derecho de divertirme, tengo derecho de disponer de mi tiempo libre, tengo derecho porque es mi dinero, estoy joven. Y siempre el ser humano reclama sus derechos, derecho a disfrutar de todo cuanto tengo. Déjame decirte que tus derechos ya le pertenecen al Creador, ya no te pertenecen, ahora eres propiedad de tu Señor, porque le has dicho, Señor, Señor, y el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Amados, cuando tuve problemas en mi hogar, muchos años atrás, mi esposo se llevó a mis hijos y no quería dejarlos venir a mí nuevamente. Entonces decidí de ir a demandarle a una comisaría y dije, voy a hacerlo porque son mis pequeñitos, yo tengo que cuidar de ellos. Amados, pero en la noche, mientras dormía, el Señor me dijo, mira, no lo hagas, deja todo en mis manos. Pero yo decía, Señor, tengo derecho, tengo deberes con mis hijos. Amados, y el Señor me enseñó que ya no me pertenecía a mí misma. Tenía que morir a mi ego. Gloria al Señor. Tenía que entrar a mi Getsemaní. Lo que llevó a Jesús a experimentar tal nivel de sufrimiento, amados, aún más que el dolor físico, ese dolor que el Señor experimentaría allí en la crucifixión. Lo más terrible para Jesús fue el dolor que experimentaría la humanidad separados de Cristo eternamente una vez partan de esta tierra, rechazando la salvación en Cristo. El gran dolor de separación eterna, mis amados, con el Padre, rechazando la obra pascual. Experimentó Jesús el dolor humano de los rebeldes. Experimentó lo que les esperaría apartados de Dios, aleluya, en eterno sufrimiento. Motivo por el cual le llaman el huerto de la separación. La primera vez en su vida, Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre. ¡Aleluya! Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A cuál copa se estaba refiriendo Jesús? Estaba experimentando ese terrible trance que sufrirías tú y yo, tu familia. Dios es perfecto, amados, y todo lo que hace es perfecto. El sufrimiento de Dios Padre en la persona de Jesús tenía que tornarse
el contenido de esa copa, amados, en una copa, un trago muy amargo. El huerto de Getsemaní nos muestra el nivel tan elevado de comunión que Jesús tenía con su Padre a través del Espíritu Santo de Dios, mis amados. Cristo, nuestro amado Emmanuel, experimentó en la cruz el dolor humano y llevó en la cruz el dolor eterno de la humanidad sin Cristo. El sufrimiento terrible de Jesús el Santo, sin merecerlo, allí en ese tormentoso huerto. Aleluya. El perdón, amados, está determinado por mi decisión. Tú mismo decides aislarte de la gracia de Dios. Nuestro nivel de comunión con el Espíritu Santo de Dios va a ser revelado por nuestra conducta frente al sufrimiento mismo. ¿Cómo actúas tú frente al sufrimiento de una persona? Tu indiferencia está revelando el nivel de pobreza de comunión con el Santo Espíritu de Dios. Allí en el huerto del Getsemaní se revela el nivel de Jesús, el nivel de la comunión con su Padre amado a través del Espíritu Santo, porque aunque mantuvo una lucha desde su humanidad con su divinidad, sometió su humanidad a su divinidad, porque para Jesús lo más importante de lo que pudiera sentir era someterse a la voluntad del Padre. Era lo más importante para el Señor, obedecer a su amado. Te librarás durante la prueba de caer y te mantendrás en alto cuando estás en comunión de rodillas con el Espíritu Santo, porque cuando venga una dificultad, amados, no te vas a dormir como Pedro y los otros discípulos ante la prueba. Jesús se mantuvo despierto en esta prueba de sufrimiento, en oración continua y ferviente. El Señor, con dolor y su gran angustia, les dice, veamos versículos 40 al 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús, dependiendo totalmente del Espíritu Santo, cuanto más compartes con esta persona preciosa, te fortaleces en una relación tan fuerte, tan hermosa. La copa, hermanos, la copa de Jesús, la que Él bebió, no fue cualquier cosa, amados, fue un dolor intenso. Jesús le dice al Padre, sí, Padre, he venido al mundo para salvarles, para que ellos sean salvos. Para ir a la cruz he venido, y he venido para morir por la humanidad. Sin embargo, le dice, pero no habrá otra manera para que yo no experimente ese tormento de la separación de la humanidad. El terrible sufrimiento de sus criaturas por rechazar a Jesús sería terrible. La comunión con Dios, amados, se fortalece con la revelación. Tenemos mucha información de la Biblia, pero poca revelación. A los que temen al Señor, a los que le temen, revelará su pacto. Es interesante, amados, escudriñar acerca de este tema, revelación del pacto.
entender la naturaleza del pacto para con Dios. De esta manera nos daremos cuenta cuán mal está la iglesia. Siempre debemos tener este lema: mañana seremos mejores que hoy. Avanzaré hacia la gloria postrera, que será mayor que la primera. La información sin revelación solo alimentará el ego. Gloria a Dios por el abundante conocimiento, amados, por ese conocimiento que tenemos respecto a Dios. Conocimiento con revelación trae transformación. No solo basta saber de Él, sino conocerle a Él, entenderle a Él. Cada día conociendo y comprendiéndole más y más. ¡Aleluya! Porque todo será diferente cuando la luz viene a nuestro ser. No podemos obedecer plenamente a Dios sin el Espíritu Santo. Preciosos, hagamos de este camino del Getsemaní un camino de revelación. En el Nuevo Testamento, la copa es una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Salmo capítulo 75, versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. La ira de Dios que beberán todos los impíos de la tierra. Isaías 51, versículo 22. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. El amor y su justicia van de la mano. Ese día último que Jesús pisa el huerto del Getsemaní, Jesús se sintió altamente abrumado. Repentinamente vino el dolor intenso, porque minutos después sería triturado por una ira sin misericordia, para que los creyentes pudiéramos disfrutar, aleluya, de una misericordia sin límite. Gloria al Santo de Israel. Surge una pregunta, amados. ¿Sabía Jesús acerca de su muerte? Claro que sí, preciosos. Lo había declarado al pueblo en muchas ocasiones. El alma humana de Jesús en 1000 pedazos clama con gemidos y súplica en aquel lugar: Padre, pasa de mí esta copa. Pero vemos cómo avanza Jesús luego. Llevó luego el pecado, la culpa y el juicio a cuestas. Gloria al Señor por esta enseñanza, amados. Podemos darnos cuenta tal dolor que llevó el Señor sin merecerlo, amados. Es tan importante que nos postremos ahora ante el Cristo viviente del Getsemaní. Si estás pasando por una prueba, has entrado a ese lugar donde el ego estará siendo tratado, amados, para llevarte el Creador a una humildad tan maravillosa, esa humildad que caracterizó a Jesús. Aleluya. Adoramos al Santo en estos momentos. Padre amado, te damos gracias porque eras tú en la persona de Jesús. Cuánta humildad del Santo. Adoro tu sencillez, adoro tu amor, Señor. Díselo ahora, amado amigo, hermano. Dile: Señor, en estos momentos reconozco que nadie me ama tanto como tú. Tuviste que pagar un precio, Señor, tan grande, incalculable,
para que yo tenga vida y vida abundante, para que mi familia pueda disfrutar un día en tus brazos en plena felicidad. Yo merecía morir, Señor. Yo merecía ir a la cruz. Yo merecía ser atravesado mi vida por esa lanza mortal. Pero Dios ha pagado el precio por mí. El mismo Señor muriendo en esa cruz cruenta. Por amor a mí, a mi familia, a la humanidad. Dile: Dios, te entrego mi vida ahora. Te entrego mi corazón. Mi alma te pertenece, amado Salvador. Cristo viviente, hoy te recibo, Señor, reconociendo que tu sangre es el único detergente del cielo que puede limpiar mi alma ahora, para que yo sea salvo, para que mi familia también reciba esa bendición de la vida eterna. Gracias, Señor. Entro y sigo en este Getsemaní. Dile: Señor, como tu hijo que soy, continúo, Señor, avanzando, porque sé que no estoy solo en ese lugar. Jesús está conmigo. Aún, Señor, díselo: Señor, tú enviaste un ángel para que ayudara a Jesús en ese trance tan terrible de angustia, y sé que allí estaré acompañado de tu amor, de tu misericordia, para pasar el Jordán en gran triunfo con la ayuda del Señor, porque separado de ti, Señor, nada puedo hacer. Gracias, Nazareno. Gracias, Padre, por tu Hijo. Y bienvenido a mi corazón, Espíritu Santo. Amén, amén. Allá en Getsemaní, postrado rostro en tierra, mi buen Jesús eleva al cielo un clamor: Padre mío, si quieres, pase de mí esta copa, mas hágase en todo tu santa voluntad. La respuesta de su padre mucho tiempo no tardó. Pronto le envió un ángel que su pena disipó, y así por salvar al mundo a la muerte se entregó. Estando allá en la cruz, su gran poder él toma. Cuando el ladrón le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, mi Jesús le contesta: hoy mismo al paraíso conmigo tú irás. La respuesta de su padre mucho tiempo no tardó. Pronto le envió un ángel que su pena disipó,
En este día feliz tu pueblo conmemora el grande sufrimiento que mi Jesús llevó cuando allá en el Calvario colgado en un madero